Tardes, compañeros y profesor. Me pongo al día con el reto de la semana número 9, continuando un poco con esta línea del CEO, esa vez con el impacto que tiene en el rendimiento de una empresa. Vamos a hablar un poco o seguir hablando, sobre el CEO, sus competencias, sus responsabilidades, su perfil, qué debe tener, y ahora vamos a tocar sobre el impacto que tiene en el rendimiento de la empresa. Un poco ya he tocado este tema en diferentes videos, pero aquí también es importante profundizar desde el punto de vista de este artículo. Nos arrojó 4 temas principales, como lo ven en el mapa, 4 secciones, incluyendo las conclusiones. Vamos a hablar primero del debate sobre la influencia del CEO, que nos subdivide esta temática en 3, que es la perspectiva tradicional y la realidad, el crecimiento de la atención hacia los CEO, la dificultad de medir el impacto que tienen estos CEO. Entonces vamos con la perspectiva tradicional. ¿Cómo se ha venido mirando la figura del CEO, que antes muchos llamaban como gerente general, y cómo es ser la imagen del fracaso del éxito en una empresa? ¿Cómo va a simplificar tanto los factores que influyen en el rendimiento esta persona, que ya entrando mucho más en el siglo XXI llamamos CEO? También tenemos la realidad del éxito o el fracaso. Si depende de variables macroeconómicas con el modelo de negocios que se implementa, y qué otros factores pueden medir este éxito o fracaso, y qué tanto tiene que ver el CEO. Como lo decía antes, crecimiento hacia la atención del CEO. Se ha venido pues aumentando significativamente en países como Estados Unidos, ha adquirido una importancia pública mucho mayor, considerando estas figuras claves en el éxito o el fracaso de las empresas. Y también se ha hablado mucho de las remuneraciones que tienen estos CEO, porque son trabajos muy buen pagos, pero también la responsabilidad que tienen pesa bastante. Tenemos que saber también la importancia o la dificultad en el mercado actual de medir el impacto del CEO, si este rendimiento o este impacto afecta al negocio en sí. Es muy complejo porque las interacciones de las variables y del entorno macro y microeconómico afectan mucho las rentabilidades o el rendimiento. Se han hecho algunas investigaciones para aislar el efecto del CEO, pero la descomposición de estas nos dan como algunas metodologías un poco difíciles de profundizar. También se han hecho algunos estudios que sugieren que el efecto del CEO se ha sobreestimado en investigaciones, mientras que otros mantienen que los CEO tienen un carácter importantísimo en las empresas, significativo y mucho mayor a lo que se preveía o se creía. Vamos con el segundo tema, con los factores que influyen en el rendimiento empresarial. Tenemos factores macroeconómicos, como lo mencionaba anteriormente, tenemos el modelo de negocios de la empresa y el efecto del CEO, un poco como arraigándose con el primer tema. Los factores macroeconómicos, los que decimos, ese nivel de incertidumbre que maneja y que es inherente al modelo de negocio, siempre es importante tenerlo en cuenta a la hora de medir esos impactos en el rendimiento. Es muy difícil aislar estos porque son, como lo decía antes, inherentes al modelo de negocios en cada país, en todo el mundo. Siempre van a estar esos factores que, como lo vemos pues aquí en este primer cuadro, las crisis financieras, las guerras, los desastres naturales son cosas que no podemos controlar ni mucho menos medir. El modelo de negocios también es importante en una empresa porque es un factor clave para determinar la capacidad de ingreso que va a tener ¿cierto? Tenemos también que el modelo de negocios debe ser estratégico, con una visión, una cultura corporativa y los demás factores que estos engloban. También tenemos el efecto del CEO. También esto se refiere a la variación en el rendimiento de la empresa. Cómo atribuirse la actuación del CEO a ese éxito o a esa pérdida, qué tanto depende de él y qué tanto de los factores anteriormente mencionados. Se ha investigado, se ha determinado o se ha identificado que los efectos del CEO tienen una visión del mundo del CEO. Su liderazgo, sus capacidades, sus competencias son claves para ejecutar planes sobre estas pérdidas o ganancias.
tenemos otro subtema, metodologías de investigación y resultados. ¿Cuáles son algunas de las metodologías de investigación? Se investigó sobre el impacto del CEO a través de diferentes metodologías que ayudan al propósito de esta varianza y el modelo multinivel que se espera de un CEO. También hay algún debate sobre la validez y precisión del uso de metodologías y algunos estudios sugieren que el efecto del CEO ha sido sobreestimado en investigaciones anteriores. Los resultados de las investigaciones. Hablemos un poco de esto, ya que algunos estudios nos han arrojado que hay un efecto del CEO significativo, mientras que otros han encontrado un efecto mucho menos importante o incluso hasta nulo. Tema importante ha sido, pues, ¿cómo decirlo? Como de mucho contraste. También tenemos CEOs de alto rendimiento y fracasos, lo que decimos. El CEO de alto rendimiento de esas empresas multinacionales con un poder adquisitivo impresionante y los fracasos que han tenido los CEO por medio de investigaciones y resultados que se han hecho. Los CEOs de alto rendimiento a menudo son contratados externamente y tienden a tomar decisiones estratégicas audaces en los primeros años de su mandato. Un poco me devuelvo. Su capacidad, su competencia es muy importante a los primeros años de su mandato, como un presidente de una nación que espera todo lo que habló en campaña, ponerlo en práctica. Eso es muy importante en estos CEO de altos rendimientos. También tiene una visión muy clara sobre el futuro y hacia dónde va a encaminar la empresa. También va creando esa cultura organizacional de la empresa y cómo puede influir esta a un posterior éxito de él en su estructura. También tenemos los fracasos del CEO porque se dan. Tenemos que algunos factores endógenos incluyen la falta de competencias, tema muy importante en ellos. La toma de decisiones de la cabeza del equipo y la falta de liderazgo hace que coloquialmente el barco no tenga dirección ni norte. También algunos condiciones económicas de la industria y otros factores internos, al no saber adaptarse a ellos, hacen que el CEO fracase. Y la investigación nos ha dado también algunos casos de fracasos en CEO que han tenido un alto impacto público. Lo sabemos con los casos de Enron. Esas empresas que por una mala directriz o un mal direccionamiento llevan a la posterior bancarrota. Quiero terminar ya con algunas conclusiones y es el impacto de la investigación, la importancia del impacto del CEO en el rendimiento empresarial en un campo complejo y en constante evolución. También tenemos que entender que existen diferentes opiniones sobre la magnitud del efecto, el que tanto afecta en la pérdida y qué tanto es responsable de la ganancia. Tener como un equilibrio, una balanza justa para él. También las investigaciones futuras nos van a llevar mucho a medir esto, como es un tema ya recurrente en una empresa estandarizada y estipulada de que debe tener un CEO con un margen pues aparte de la junta, pero que ésta lo controla, que debe rendir, pero a la vez tiene su propia autonomía. Es importante las futuras investigaciones para tener una gama más amplia de factores que nos ayudan a medir el riesgo y el contexto. En este caso del análisis es el contexto latinoamericano que se nos presenta, considerando futuras investigaciones, tenerlo como en un contexto más de Latinoamérica. Sabemos que las grandes empresas no están en nuestro territorio, pero de ellas podemos arraigar muchas conclusiones interesantes. Ese es el reto de la semana número 9. Muchas gracias a todos. Hasta luego.